Pero escuchame una cosita, ¿vos te pensás que atrás de esa fórmula que vos detestaste totalmente aprender, no hay un montón de tipos que se pelearon? ¿Un montonazo por demostrarla? Sí, la matemática no es un compendio de repetir fórmulas como si fueras un loro. La matemática es amor, la matemática es historia, es guerra, es pasión. Con Guido charlamos sobre todo lo que está detrás de las matemáticas. Y sobre todo, su historia. La pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para llevarlo al aula? Él ya encontró la forma de hacerlo. Escribió un libro y genera contenido en sus redes sociales, donde decide contarlas. Bienvenidos una vez más a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Esto es Algoritmo Podcast y esta es una voz que no están acostumbrados a escuchar al principio de los episodios porque, nada, Emma hace 5 segundos me dijo, ¿querés empezar vos? Así que estoy empezando yo este episodio y le quiero... hola Emma, ¿cómo estás? Hoy ¿Todo bien? estoy en rebelde, entonces por eso te dije, che, ¿querés empezar vos? Nada, bien, estoy bien, tranquilo. Hoy tuve una semana tranquila por ahora, cargadita quizás, porque nada, uno como docente se carga de cosas y no para de hacer cosas a veces, pero bien, con mucho entusiasmo también, con lo que venimos haciendo en el podcast. Creo que también me reconforta eso de que vamos buscando voces que queremos que estén, digamos, o que de repente aparecen. Porque, digo, lo vamos buscando en redes y nos conocemos por redes con otras personas y me parece súper interesante. No sé a vos. Yo creo que el mejor logro que puede llegar a tener este podcast es como cuando en el aula, viste, alguien te dice, no, yo con matemática nada que ver, y al final del año, viste, te dice, che, me gustó, o che, pum, salió recontra. Claro, me gusta Sí. cuando me doy cuenta que nos menciona gente que no se autopercibe matemático ni nada que ver con matemática. Digo, bueno, bien. Total. Te tengo una noticia, sí sos matemático, lo que pasa es que no te das cuenta. Claro. Sí, totalmente. Hay una frase de Freire que leí hace poco, que hablaba sobre que él hubiera sido un buen matemático si hubieran despertado al matemático que tenía dentro. Quizás esa también es una de las preguntas que quizás Buena misión es una tenemos. misión que es complicada, porque a veces, viste, uno no puede contra 40, pero algún que otro u otra matemática esté ahí. Alguno hay que despertar. Bueno, Y para despertar hoy, ¿qué tenemos, Emma? y vamos a empezar con un invitado en el que vamos a romper el hielo con el matelisto que le decimos, de un ping-pong de preguntas y respuestas, porque somos muy originales, como decimos siempre. Así que, bueno, nada, arrancamos como así, frente manteca, como decimos en el barrio. A ver, un tema o concepto matemático que al día de hoy te resulta interesante. Función lineal. ¡Wow! Bien, me gusta. Yo estoy dando justo función lineal. Si tuvieras que tomar un café con alguien del campo de la matemática, ¿con quién sería? Vivo. ¿Actual? No especifica la pregunta, así que ¿con quién tomarías un café? Actual. Paenza. Ok, Matemático. Gauss. ok, me gusta. Si tuvieras que describirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? Perseverante. Amable. Y inquieto. Perfecto. Y ahora sí, arrancamos y preguntamos quién sos y por qué crees que te invitamos al episodio de hoy. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Guido Rimati, soy profesor de matemática. Desde hace un tiempito lancé un canal de divulgación que se llama Recalculando.
con el objetivo de justamente, como decían ustedes recién, despertar al matemático que cada uno lleva adentro, porque todos somos seres matemáticos, de acercar un poco a la gente a la matemática, de mostrar historias, curiosidades, derribar mitos también, que nos permitan conocerla un poquito más y también disfrutarla un poquito más. Esta pregunta ya creo que la hice a otro divulgador y me surge ahora y es, siento que entre divulgador y docente hay cierto gris, digamos, un docente no deja de ser divulgador. ¿Qué sentís que el divulgador le puede dar al docente que no le está dando o que estaría bueno que le aporte? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que puede haber alguna diferencia en el sentido de que el divulgador es más expositivo y me parece que el docente a lo mejor no sé si le conviene ser tan expositivo con la materia, que haya más interacción, que haya más experimento, que haya más juego, que haya más ida y vuelta, que haya más construcción. Pero sí me parece que el divulgador lo que te da a lo mejor son herramientas, son... Cuando digo herramientas me refiero tanto al contenido como a la forma, ¿no? Porque uno se la pasa todo el tiempo buscando distintas ideas o distintos contenidos para contribuir, pero también la forma de hacerlo. Hoy en día las redes sociales, por ejemplo, ayudan mucho a la divulgación y es algo que la gente hoy en día tiene al alcance de la mano. Entonces, tanto en el contenido como en el medio de transporte, me parece que las dos cosas son muy importantes. Por lo tanto, a lo mejor el docente está un poquito más apremiado de lo que es el programa y el divulgador tiene un poquito más de libertad para jugar por la cancha, tratando de buscar temas que a lo mejor no vemos todos los días o que no conocemos y que uno puede llegar a incorporar en el programa o también como un aperitivo, como empezar una clase, digamos, con algún juego, como presentar algún tema que ni sabías que podía ser considerado matemático. Me parece que esa libertad te permite nutrir un poquito más a la matemática. Me encanta. Me fascina. Yo creo que este año del podcast va a ser el año de pegarle el currículum. Pido perdón a quienes diseñaron el currículum. Pero me gusta esto que aparece. No hay que pedirle perdón porque nunca nos invitaron ni siquiera a discutirlo. Así que no le pedimos nada de perdón. Para quienes no estén dentro del aula, de vuelta, el currículum no es el que presentamos para obtener un trabajo, sino es nada. Como le digo siempre a mis alumnos, es la lista de temas que se supone que tienen que saber a final de año. Me gusta que aparezca este aperitivo, digamos, que nos permita salir, pero no tanto de la idea de que estamos dando clase, que nada, sigue siendo matemática de lo que estamos hablando. Y hablando de eso, recién mencionaste algo sobre los mitos y me hace ruido. ¿Qué mitos sentís que te cuesta más o que nos cuesta más o que cuesta más derribar o por los que tenemos más trabajo para derribar? Desde no solo la matemática y la enseñanza, sino nada, en general. Hablando de matemática, obviamente. Sí. Bueno, primero una aclaración con lo de antes. A mí justamente esa situación de sentir a lo mejor el hecho de estar como atrapado en un cierto currículum fue una de las crisis que desencadenó un poco en el canal. Sentía justamente como que había una buena parte que uno no podía trabajar o compartir porque tenías algunas obligaciones. Entonces, también el canal surge como respuesta para la gente y también para mí, ¿no? Digo, a veces de las crisis surgen nuevas ideas y nuevas oportunidades. Una catarsis. No estoy diciendo nada nuevo. Una catarsis. Sí. Totalmente. Rebanco. Totalmente. Con respecto a los mitos, para mí hay dos grandes mitos. Uno, como que ya está siendo medio atacado. El otro, no le dimos tanta batalla todavía. El primero es uno, digamos, más que un mito de lo que uno ya viene conociendo, con lo que viene lidiando hace tiempo, es el hecho de que se trata la matemática como una especie de copiar, pegar, resolver algunos ejercicios reemplazando y haciendo cálculos de forma automática sin entender lo que uno está haciendo. Eso me parece que ya es algo con lo que se viene trabajando y ya la mayoría de los docentes me parece que trata de apuntar a otra cosa, de que no es que lo que está sumando pasa restando por arte de magia, sino que ya empezás a mostrar, digamos, el porqué de algunos procedimientos. Eso me parece que es algo que ya se viene trabajando. Pero el mito, digamos, a lo mejor que sí me
me parece más preocupante y con el que a lo mejor no se le da todavía tanta batalla, es esto de que como que la matemática no sirve para nada, digamos, o como que no hay una relación entre la matemática y yo, ¿no? Digo, como que es algo más de otro, del que le gusta. Y eso a lo mejor no se viene trabajando mucho. Yo lo veo mucho cuando un chico desde el tío del rechazo te pregunta, profe, ¿para qué estoy viendo esto? O sea, ¿esto para qué me sirve? Entonces, y es donde entra el juego, qué es lo que uno va a responder, ¿no? Digo, porque eso me parece que es clave. La pregunta surge del rechazo, surge obviamente de las creencias que uno tiene, pero estás buscándole un sentido y eso me parece muy valioso y ahí tenemos que estar nosotros para responder. Entonces, no tenemos que salir solamente con que si vas al almacén o que en 5 años no vayas a la facultad, la técnica te puede servir, porque por más que tengas razón, no digo que sea una respuesta equivocada, me parece que no es la respuesta que alcance y al pibe lo perdés. Entonces lo que tenemos que tener bien en claro es justamente para qué vamos a tomar, por qué esta materia. Y ahí entra pues, un montón de cosas, digamos. El hecho de que todos somos seres matemáticos, que yo, cualquiera de las personas que me está escuchando, todos medimos, contamos el mundo, lo sistematizamos, y si no lo haces vos, lo va a hacer otro por vos, siguiendo sus intereses. El hecho de darle bola al pensamiento abstracto, más allá de que todo lo que se aplica en la vida cotidiana, también está muy bueno el formar un pensamiento abstracto, que genera creatividad, imaginación, romper límites, trabajas con el infinito, trabajas con paradojas, es decir, hay todo un mundo nuevo que no tiene sentido limitarlo solamente a lo que vemos en la calle. Por más que después también tenés las aplicaciones en el arte, en la naturaleza, en la música y demás, eso también sería otra razón. Me parece que está bueno también abrir otras puertas. Y ni hablar también del tema de aprender por placer, por disfrutar, por el tema de que nos encanta resolver acertijos, buscar patrones, resolver enigmas, algo que a la persona, al ser humano le fascina. Entonces hay muchas respuestas para eso y me parece que es algo donde tenemos que abordarlo para que justamente las personas puedan engancharse más, predisponerse de una manera distinta y empezar a trabajar mucho más metidos, ¿no? Bueno, está súper interesante como... Porque es verdad. O sea, a mí me pasa que tengo estudiantes de preguntan o te dicen, no, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto para qué es? ¿Para qué lo voy a saber si no lo voy a usar nunca? Y nada, y hay algo que quizás en las respuestas que podemos dar, esto lo vas a ver dentro de 5 años, o haceme caso que te va a servir, es un tema de que, o sea, creo que soslayamos ahí un tema de que no cuestionamos nunca el contenido nuestro. Como que nunca nunca nos hemos sentado a decir, che, ¿qué estoy enseñando? O sea, ¿de dónde viene esto? Porque digo, la matemática es una construcción social, cultural, digo, o sea, y no es, o sea, vos más sabés que nosotros seguramente de la historia de la matemática en sí, pero me parece interesante preguntarte y ahí ir por ese lado, ¿no? Digo, ¿qué parte de la historia, o sea, por qué no explicamos o contextualizamos la historia de ese contenido que estamos dando, ¿no? Digo, una cosa fue la parte de ecuaciones y la función lineal y demás, y podríamos hablar, no sé, de la regula falsa y podemos agarrar un montón de cosas, y que quizás en ese momento fueron algunas anticipaciones que hoy en día los estudiantes también me lo hacen, ¿eh? Digo, hay estudiantes que, por ejemplo, para hablar de ecuaciones, para encontrar el valor de X, hacen por aproximación, tipo, bueno, acá pongo esto y yo sé que esto no me da, y van por ese lado, y ahí hay un lado también matemático que, digo, está bueno para también evidenciarlo, che, mirá, esto también hace millones de años, hace un par de miles de años, estuvieron matemáticos egipcios que querían hacer esto y sin embargo, bueno, nada, aproximaban pero no era el valor exacto, digo, la exactitud, bueno, hay un montón de cosas que se ponen en juego. ¿Cómo crees que, si pudiste vos, desde este lugar de docente con un conocimiento un poquito más de historia, pudiste llevar esto a las aulas? Si te sirvió, si surge más el interés, digo, también para darnos herramientas al resto quizás que estamos escuchando o que nos interesa quizás ahondar un poquito más en la historia de la matemática. Con la experiencia que yo tengo,
la historia, primero que, a ver, somos todos seres orales, las historias nos encantan, cuentos, ya sea porque querés contar una anécdota o porque querés contextualizar un tema, contar historias siempre garpa. O sea, la humaniza la materia, la humaniza completamente. De repente se dan cuenta que esto no es que vino un marciano con una fórmula y la puso arriba de la mesa, que no había unos viejitos con pluma escribiendo y nada más, y como que hay todo detrás de cada contenido y la historia. Algunas son realmente muy fascinantes, son para un guión de Netflix tranquilamente. La cantidad de duelos, de conflictos que había entre matemáticos, como un ejercicio pudo salvar una vida, causar una muerte, hay un montón de ejemplos de eso. Así que eso por un lado humaniza a la materia y la acerca a la gente sin ninguna duda. Pero además, me parece que la historia, la historia de la matemática es una materia clave para cualquier docente, porque te ayuda a contextualizar de dónde viene donde hay contenidos que surgieron como respuesta a algo. Al principio, en la matemática, lo que iba surgiendo a lo mejor surgía para resolver un problema. Digo, pues hablaba recién de Egipto. Está bien, empiezan a trabajar con figuras geométricas. ¿Por qué? Porque había que pagarle impuesto al faraón. O tienes que pagarle impuesto por tus tierras. Y pagabas más o menos impuestos en base a la tierra que tenías. Entonces tuvieron que aprender cómo medir esas tierras. Entonces, siempre surgían como respuesta a un inconveniente. Después sí, obviamente se empiezan a hacer cada vez más complejas, más abstractas, pero digo, en un principio van respondiendo también a cada situación. Lo que pasa es que esto sí, una vez lo escuché decir de Paez y me parece que es cierto. El problema me parece que si nosotros vamos al aula y planteamos la solución a un problema que ellos nunca se plantearon. Porque él dice algo que es cierto, en la vida cotidiana el orden es primero viene el problema y después viene la solución. No es al revés. Entonces nosotros si entramos al aula y te vamos a decir, hoy te voy a explicar cómo encontrar el valor de... Sí, está perfecto. ¿Por qué quiero saber cómo? ¿Por qué quiero saber cuál es el valor de... Cosa innecesaria me estás dando, claro, totalmente. Hay un orden ya de por sí hasta natural que hay que seguir, ya sea para trabajar o para explicar un tema. Pero me parece que la historia, y cualquier profesor tendría que estar muy al tanto de lo que es la historia para poder contextualizar los contenidos y trabajar con ellos. El infinito, por ejemplo, en la India, ¿por qué es el infinito? Bueno, hay una pregunta que surge por parte de los hindúes, que era básicamente cuántas almas hay en el mundo. Claro. Entonces, en base a trabajar eso, empezaron a trabajar con los números contables, incontables y demás, el número infinito. Entonces, todo surge como una respuesta frente a algún interrogante, alguna duda, algún problema para resolver. Sí, está bueno porque también algo que me pasa, leía, yo soy a veces de leer algunas cositas que son, digo, sí, ¿qué es esto? Pero me resultó un artículo del 99, 98, un matemático, que explicaba y hacía una fuerte queja a aquellos, ¿cómo se llama? Escritores de historia de la matemática, ¿no? Que sistematizaban la historia de la matemática. Y entonces, nada, él comentaba, decía, bueno, mira, si vos lees a este autor, te vas a dar cuenta que siempre empieza por este lado, ¿no? Como, bueno, empieza por Grecia, como que si fuera que Grecia es todo lo bueno que pasó y demás. Pero, si lees a este autor, hace un poquito lavado de, bueno, estaban los babilónicos y estaban los egipcios, y da después el énfasis todo en Grecia, digo. Y el chabón, que creo que es algo que me pasa, digo que hay algo más del eurocentrismo, ¿no? De querer que todo viene de Europa y nada más. Y sin embargo, la matemática acá precolombina estuvo. Digo, después ahí nace también lo que en matemática conocemos como la etnomatemática, digo, cómo es la matemática en los pueblos, ¿no? Cómo surge este enfoque de pensar cómo matematizaban o cómo matematizan las civilizaciones en su entorno, ¿no? Entonces, algo que también me cuestiono, a pesar de ser esto de la parte siempre eurocéntrica, siempre de Europa, es qué parte, por qué en la historia, obviamente que creo que es algo obvio, pero me pregunto, es
¿por qué en la historia no se habla de mujeres? Digo, yo cuando estuve en la historia de la matemática, digo, yo la escuché de Hipatia, o Hipatia, no sé cómo se llama, y nada más, Caetana Genesi, y listo, porque fue la parte de la difusión de la fundamentación del análisis matemático, y chao. Digo, ahora, no hay otra mujer, digo, y también me surge la pregunta, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo podemos trabajar el 8 de marzo, ¿no? Como cuando hablamos del Día de la Mujer? En este sentido, digo, ¿qué podemos aportar desde la matemática para visibilizar esto? Digo, ¿hay aportes de mujeres matemáticas que nos permitan hacer evidente esto de que, bueno, fueron escondidas, fueron invisibilizadas y demás? ¿O queda solamente en un nombre? No sé qué te ha pasado, cómo fue tu experiencia y si ha problematizado esto también en la clase. Mira, justo tocas lo que para mí son dos de los tres grandes choreos en la historia de la matemática. Porque para mí, Me si encanta. hablamos de injusticia en la matemática, hay tres que por lo menos que se me vienen enseguida a la cabeza. Una es justamente la poca valoración de la matemática no europea. Porque somos, como dijiste vos, somos eurocéntricos. Para todo, ¿eh? Esto yo creo que se responde a un estilo de vida, ¿no? Como que lo que viene de Europa lo vemos de una manera, lo que viene de otros lados lo podemos ver que en las ramas como medicina, por ejemplo. Me parece que hay como Tal cual. muchos ejemplos. Justo hice un trabajo de valoración de la matemática oriental y vos te das cuenta, hasta los historiadores, algunas frases eran, pero ya terror, ¿eh? O sea, no, los matemáticos chinos o hindúes o árabes no han hecho casi ningún aporte a la historia de la matemática. Es como que vinieron los griegos y después hubo como 1000 años de oscuridad, ¿viste? Hasta que volvió después la matemática en Europa. Y no es así, digamos. El aporte, como dije antes, de los hindúes, de los árabes, de los chinos es realmente muy valioso. Hay cosas que se han adelantado y hay cosas que han trabajado incluso a la par sin ser reconocidos. Hay un montón de ejemplos. Partiendo de la base, obviamente, el ejemplo que más conocemos todos, que es el sistema de numeración, ¿no? Digo, del 0 al 9. El sistema de numeración decimal fue marcado más que nada por los indios, divulgado por los árabes, y también hubo mucho trabajo acá en América. Pero bueno, es una de las grandes injusticias. Yo creo que responde un poquito a esto, al eurocentrismo que tenemos. Y otro es claramente el rol de la mujer. Nunca fue valorada la mujer en la comunidad matemática. La escuela de Pitágoras tenía un poquito, ¿eh? La escuela de Pitágoras sí. Mira, Siempre me llamó la atención porque una escuela que tiene 2500 años y creían en la participación igual de mujeres en la escuela, siempre y cuando tuvieran un buen estrato social, ¿no? claro, no cualquiera puede estar, sí. Ujú. No, bueno, pero no le pegamos mucho, o sea, eso bastante hicieron. O sea, olvídate. Ya era un montón. Creo, tengo una vez la charlaba con una profesora, ellos también eran vegetarianos, Mira. porque también hay un tema, creían en la encarnación, entonces para mí el punto era que muchas de las cosas que llevaban a cabo era porque sabían que al ser vegetariano, al reencarnar, vos podés volver después a otra cosa, entonces no te vas a comer un bicho, que después vos podés ser un bicho en tu próxima vida. Claro. Y para mí también el tema de la mujer. Y no seamos ingratos con las mujeres porque en otra vida, pues. Pero bueno, es una interpretación más. Sí, puede pasar. Ok. Lo vamos a ver. Pero la verdad que para la época en la que estábamos, muy adelantado. La mujer, salvo ese ejemplo, después, no, fue un desastre. La valorización de la mujer fue un desastre. Yo siempre tomo el ejemplo de Sophie Germain, que para mí es un ejemplo importantísimo. Estamos hablando ya de mucho más acá, ¿no? Hace 200 años más o menos. Que fue una matemática brillante y el punto es que se tuvo que hacer pasar por hombre para poder estudiar. O sea, ni siquiera la aceptaban en la facultad allá en Francia. Entonces tomó trabajos a distancia, tomó un seudónimo de Messier Leblanc y se puso a trabajar como si fuese Messier. Me muero. Y así, bueno, después logró todo lo que logró. Pero digo, esto existió de siempre, se puede trabajar tranquilamente en lo que es alguna jornada de ESI o lo que es el Día de la Mujer también, de cómo se tendría que dar un poco más de valoración a las mujeres
en la comunidad matemática y en la ciencia hay una frase muy conocida que dice: el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita las mujeres. O sea, Claro. que tengamos que dar esta discusión hoy todavía es realmente tragicómico. Sí, totalmente. ¿Sentís que algo de esa historia injusta se replica en las aulas, Guido? Más con las mujeres que con el resto de las cosas, pero digo, tanto con el tema de eurocentrista como el tema que también traían de las mujeres. ¿Sentís que hay un cierto... una cierta posición dictatorial de cara a las matemáticas? Siento que por lo que vos decís, vos me corregirás, la matemática se plantea de una manera y quizás podríamos abrir el paraguas para discutir si lo que estamos hablando está del todo bien o puede mirarse desde otra perspectiva, qué sé yo. Yo tenía un profesor de literatura, que le mandamos un saludo, que me decía, cuando estábamos en literatura, esta no es matemática, que 2 más 2 es 4. Acá se debate, se discute, etcétera, etcétera. Digo, no podemos plantear una matemática, un aula de matemática que se plantee mirar y decir, che, mira, capaz que esto no es tan así. Discutámoslo, démonos un tiempo para discutir, tanto con lo que estamos hablando del eurocentrista, como con las mujeres. ¿Vos sentís que hay algo que se pueda primero discutir y después ver con la lupa de la actualidad? Como decís, son varios años de mujeres que se han tenido que disfrazar de hombres para ser parte de la matemática. Supongo que gratis a la actualidad no le sale eso. Hay algo que impacta hoy. Vos me dirás, ¿sentís que, para como redondear la pregunta, a partir de lo que la historia nos deja, podemos traerlo y decir, bueno, esto quizás miremoslo de otra manera o discutámoslo o mirá lo que está pasando ahora con las chicas o lo que estamos viendo que sigue siendo de esta manera y tendríamos que cambiarlo? Yo creo que ya hace un tiempo ya se viene como formando una tendencia de cambio, digamos, con esos dos temas. Creo que naturalmente se va a ir dando cada vez más. Y lo que sí puede cambiar es que depende cuánto lo empujemos nosotros, eso se da más rápido o más despacio. Pero para mí esos ya son dos temas que ya llegaron para quedarse y para, digamos, para valorizarse como se merece. Tanto la matemática no europea como las mujeres en la comunidad. Me parece que tarde o temprano ya se terminan de asentar. Ojalá que sea más temprano que tarde. Pero ahí depende digamos, del aporte que pueda hacer cada uno de nosotros. De ponerlo en discusión, de contar cómo era antes, de mostrar cómo fue cambiando, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, de mostrar los aportes, porque hay un pedido de valorización. Primero, porque somos todos iguales, y segundo, porque realmente hubo muchos aportes. O sea, por más de que no se haya querido mostrar así en un principio. Después, con respecto a lo otro, sí, me quedé con la frase esto de esto no es matemática. Es verdad, la matemática es como más objetiva, ¿no? Entra menos en interpretación. Tendríamos que llegar al ideal que dice que una verdad matemática no importa quién la diga. Es una verdad matemática. Viste que muchas veces depende de quién te diga algo, lo crees más o lo crees menos. Por ejemplo, no sé, en ciencias a lo mejor un poquito más sociales. Acá no tendría que ser. Hay cuestiones que no entran en discusión y hay otras que sí. Hay muchos debates en matemática que todavía no están cerrados, pero son meramente matemáticos. Si las matemáticas se inventan o se descubren, es una discusión que tiene años, décadas, siglos, y todavía no se discute. Si el cero es un número natural o no, digamos, hay cuestiones en las que todavía no hay como un consenso general, ¿no? Y donde uno puede a lo mejor escuchar, practicar el debate, formarse, discutir con argumentos. Si bien es una de las ciencias más objetivas que hay muchas cuestiones que no sabemos. Hay cuestiones propias que sabemos que con las reglas que tenemos hoy por hoy hay muchos enunciados que no vamos a saber todavía si son verdaderos o falsos. Entonces hay muchas cuestiones a interpretación o a muestra de datos para discutir si son verdades o no. Pero con respecto a lo que decías al principio, sí, yo creo que ya estamos en una tendencia de cambio y hay que meterle un poquito para que sea cada vez más asentado.
Menos mal. Sí, yo Sí. creo que sí. Que hay que poner un poquito el acelerador en algunas cosas. A mí me pasa con uno de los dos temas. Quizás lo de eurocentrista lo veo más por el lado de... no tanto el qué, sino la forma. Me pasa muchas veces, me pasó el año pasado que alguien me dijo, a mí me confunde que me des muchas formas para resolver el mismo ejercicio, porque a mí siempre me dijeron que era una sola. Y creo que va por ese lado esto de, che, pero yo llegué al resultado y lo hice contando, y bueno, qué sé yo, o sea, estás haciendo matemática también. Y por el otro lado, esto de que siempre entro al aula y le digo a los chicos que todos pueden pensar de manera matemática, y en el 100% de las veces que dije esto siempre fue una chica la que, o sea, abiertamente, y quizás algún chico lo pensó, pero siempre fue una chica, una mujer la que abiertamente me dijo, mira, yo no sé, no creo poder pensar matemáticamente. Y como, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo, y está bueno. Esto que decíamos al principio del episodio, que decías vos también, esto de poder hacer descubrir el matemático que todos tenemos, que está ahí, que bueno, mencionaba Emma con Freddy, que decías vos, Guido, que nada, por eso te tiró la divulgación. Y pensando en eso, para conectar con eso, digo, ¿por dónde encararías vos? Podemos pensar en esta chica, chico, que me dice yo no puedo pensar matemáticamente, o cualquier chico, para decirle, mira, arranquemos por acá a descubrir ese matemático. ¿Cuál sería tu punto de partida? Bueno, primero me gustaría saber por qué piensa que no puede. O sea, qué es para ella pensar matemáticamente que ella piensa que no lo puede hacer. Que a lo mejor piensa que no puede pensar matemáticamente porque hizo un ejercicio y le salió mal. Y justamente matemática forma parte del aprendizaje, hacer un ejercicio que le salga mal. O sea, eso le pasó hasta los matemáticos más grandes de la historia. Entonces, habría que revisar qué sería para ella pensar matemáticamente, ¿no? Me parece que eso es importante. Después, obviamente, lo primero que yo trato de hacer siempre es como tratar de relajar un poquito al grupo antes de empezar a trabajar, tirando ahí abajo algunos preconceptos como el que dije recién. Esto de que si no me sale a la primera ya está, matemática funciona de una manera, tenés un desafío, hasta que no tenés ese obstáculo y no lo puedes sacar de encima, no puedes avanzar. Te lo sacás de encima, va a aparecer otro más adelante, pero forma parte del proceso. Hablar un poquito también de las inteligencias múltiples, que algunos somos más dados en algunas áreas que en otros, que eso no te significa que seas un burro si no sabes matemática, a lo mejor se te da en otro lugar. Esto ya está contraprobado. Digo, primero como para sacar un poquito la tensión y la angustia que está relacionada generalmente a la materia, ¿no? Siempre. Y después me parece que, digamos, como te dije antes, me gusta mucho la idea de siempre empezar a plantear algunos acertijos, desafíos, enigmas para resolver, para que ellos puedan empezar a buscar patrones, a experimentar un poquito esta sensación de buscar patrones. Y obviamente muchas veces tiene que estar relacionado con lo que uno está trabajando, ¿no? Digamos, como que queda muy como colgado en el aire y como que después no puedes. Hay veces que puedes hacerlo y hay veces que no. Pero me parece que sí está bueno mostrar con algún juego de entrada, porque estamos hablando de chicos y ellos necesitan como disfrutar haciendo esto, que después vos podés, a lo mejor jugando ese juego, primero vas a intentar resolverlo de alguna forma más intuitiva, pero después se puede sistematizar y empezar a pensarlo de otra manera. Como puede ser, por ejemplo, no sé, hay un juego este de... viste, cuando agarras la virome y decís, bueno, puedo pasar 2 veces por el mismo lugar, no puedo pasar 2 veces por el mismo lugar y tengo que formar este camino sin levantar el lápiz la hoja. Entonces, eso, darse cuenta que también tiene una sistematización. O juegos con truco de magia para que vean que en realidad muchas veces un truco de magia puede tener escondido atrás un algoritmo matemático. Hay juegos como muy conocidos, como a mí me gusta mucho el de los 4-4, que es que uno puede formar los números si no cuentas con 4-4. Es decir, lo trato de buscar siempre a través del juego, ¿no? Me parece que esa es una de las formas. Y además después tratar de sistematizar.
truco de magia, como dije recién, hay un montón, digamos. Cuando vos empezás con esto de pensar un número, sumarle 2, restarle 5, restar el doble del número, en realidad estás haciendo una ecuación. Tal cual. Digo, entonces empezás a darse cuenta que pensar matemáticamente, y tal vez lo estás haciendo más seguido de lo que vos creías. O sea, me gusta empezar a encararlo por ese lado, ¿no? De abrir los ojos, de decir, ¿qué es pensar matemáticamente para vos? Porque en realidad hay mucho en pensar matemáticamente. Y después otra cosa que me gusta mucho y que ayuda también muchísimo a que la gente pueda meterse un poquito más es como a veces te rompe la matemática, te rompe la barrera de la intuición en cuestiones que a lo mejor vos creías que no podían darse de una manera. Y voy a ser más concreto, digamos, por ejemplo, lo que es combinaciones y permutaciones o probabilidades, ¿no? Ah, sí. Hay un libro que me encanta que se llama 100.000 millones de poemas. Está para comprarlo, está en Mercado Libre. Es un libro francés. Tiene 10 páginas el libro. 10. Si vos lo quisieras leer por completo, tardarías 200 millones de años. Y eso no puede no generar sorpresa. Porque si, ¿cómo puede ser un librito de 10 páginas tarde 200 millones? Pasa que son todos poemas que están formados con distintos versos y el autor recortó los versos formando tiritas. Entonces, si vos querés combinar todos los poemas posibles, formar todos los poemas posibles combinando las tiritas, y decir, bueno, primero voy a usar la tirita de la primera página, la primera tirita de la primera página, después la primera tirita de la segunda, ahí ya formas un poema. Después decir, formo con la segunda tirita de la primera página, la segunda tirita de la segunda página, ahí ya tengo otro poema. Si empezás a combinar todo, por el tiempo que te tomaría leerlo, tardarías 200 millones. Y vos podés justamente ir trabajando eso, más que nada para generar algún tipo de sorpresa y también enganchar en el sentido de que una cosa es lo que uno intuye, otra cosa es lo que uno puede calcular. Y si no, también otra forma que me parece muy válida es engancharlo a lo mejor con las necesidades o los gustos de cada pibe. Digamos, esto es muy personal, es muy difícil que enganches a 40 y menos a 40 de la misma manera. Pero si vos tenés a alguien que le gusta el arte, la literatura, bueno, mostremos cómo está el arte metido en la literatura. Si vos tenés a alguien que está metido en la música, bueno, mostremos cómo está la matemática metida en la música. Me parece que eso también hay que ir enganchándolo en base a los gustos de cada uno. A mí siempre me gusta para lo que es el arte. Claro. No, decime, ¿para el arte? No, lo que es la literatura me gusta, siempre uso como primer ejemplo un cuento de Borges, que se llama El libro de arena, que era un tipo que entra a la biblioteca y agarra un librito y cuando trata de abrir la tapa y buscar la primera página, siempre se le aparece una página en el medio. Y cuando la corre y busca la primera página, siempre le aparece otra y nunca llega a la primera página. Y el punto es que Borges saca esa idea de la misma, digamos, el mismo razonamiento que uno hace cuando pregunta cuántos números hay entre 0 y 1. Porque dice, bueno, entre 0 y 1 está un medio, pero entre 0 y un medio está un cuarto, pero entre 0 y un cuarto, un octavo. Y entonces siempre tenés un número en el medio y nunca llegás al primer número que puede ser. Como tampoco nunca llegás a la primera página del libro. Entonces a veces esa abstracción, y retomo lo que había dicho antes, como formar el pensamiento abstracto también te genera, también te inspira y te vuelve más creativo. En el caso de Borges le sirvió justamente como medio de inspiración para un cuento. Por eso digo, uno puede justamente buscar la forma de enganchar cualquier tipo de concepto matemático para mostrar lo fascinante que es, sin duda. Me encanta. Volvió Borges. Sí, Me encanta sí, porque terrible. Vos tenés tu salsa, Nico, también. yo sí. Escuchándolo. A mí lo que me pasa es, viste, a mí me encanta, tomo notas mentales. Después lo que tengo el pajarito carpintero del tiempo me mata, porque nada, vengo tomando ideas de todos los episodios que venimos grabando y que las quiero aplicar, y que vengo aplicando algunas. Por ejemplo, bueno, hablar de proporcionalidad con un cuento que nos mencionaron las chicas de matemática literaria. También quiero hablar de Borges y
me pasa que el profe de lengua está hablando de Borges ahora, entonces es como, bueno, estamos grabando esto conmigo en reposo. Y digo, bueno, quiero volver para hablar con el profe de matemática y hablar de Borges. Y ahora tengo este cuento y justo el tema de densidad aparece cuando ellos ven Borges y digo, wow, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos? Que venga, dale, ya. Pero nada, tengo este pajarito carpintero que es el tiempo. Es como, bueno, se está terminando tal mes, tengo que terminar de dar tal tema. ¿Y entra Borges ahí o no entra Borges ahí? Entonces me sirve también este concepto nuevo que nos trae Guido de pequeñas pastillitas en el medio, de pequeños... sí, no sé, no me acuerdo qué palabra usó Guido, pero el concepto era meter algo así en el medio como para decir, bueno, despertemos. Y está buenísimo, Sí. me encanta. Yo tengo la sensación de que al alumno, a la alumna le va a quedar mucho más grabado la anécdota del cuento de Borges que vos hayas terminado con el programa. Claro. Wow. Porque vos podés decir, di los contenidos que tenías que dar. Pero me gustaría saber después a fin de año cuando nos pregunta ¿qué te acordás del año? ¿Qué es lo que queda? Y creo que esa frase ha terminado con la discusión personal que estoy teniendo. Sí, a mí me parece que... Bueno, estos episodios nos sirven también como un poco de catarsis a nosotros, porque es como, bueno, no está mal que no llegues a dar esto. Y creo que en todos hemos dicho cosas así. Y esto también, el alumno como principal destinatario de esto, porque si no, siempre del que respondemos es un sistema. Y nosotros que estamos adentro del aula hablando con ellos, y esto que decido, y cuando termine el año, bueno, terminaste del programa y ¿qué quedó? Pasaste y sos pasajero y no pasó nada. Sí, pasaron un montón de números y fórmulas, y sí. Por Dios. De hecho, a mí me pasó con un estudiante el año pasado, que todavía lo tengo, porque tiene que rendir. O sea, yo lo tuve el último cuatrimestre, entonces me dice, bueno, pero el profe ya se fue del anterior. Nada, tenés que... Con vos aprobó, perfecto, la última tramo que vimos. El primero no. Entonces digo, bueno, dice, de los 3 contenidos que están, dice, bueno, si querés priorizar alguno, priorizarlo, o... Entonces yo agarré y le dije, mira, tenían que dar, me acuerdo, función exponencial, función logarítmica o probabilidad. Entonces yo agarré y le dije... hago el contexto, esto la gente me va a estar puteando porque, bueno, el contexto es la carrera, donde estoy yo, donde doy yo es, la especialidad es gastronomía. Entonces, nada, digo, ¿qué le sirve a una persona saber función? O sea, está bien, se va a recibir, tiene derecho a, pero tiene problemas serios, problemas serios de aprendizaje. Entonces dije, algo repetitivo como hacer una función exponencial o logarítmica, ¿le serviría? No. Entonces dije, vamos por la probabilidad. Quiero que haya otras habilidades que se despierten en él que me parecen interesantes. Entonces fui por eso, digo, prioricé, digo, bueno, conmigo vas a tener que rendir probabilidad, por ejemplo, nada más. Y el pibe, cuando empezamos a tener unas reuniones de consultas, empezamos a partir de esto que proponías vos, ¿no? El juego. Digo, el juego despierta curiosidad. Aunque por el trasfondo no entiendas lo que estás haciendo a veces, ¿no? Pero de repente te hace un clic. Digo, yo estaba en el 1 a 1 con él. Y fue como re interesante el vínculo, ¿no? Porque, ok, tirar una moneda, digo, bueno, va a ser re aburrido ahora, le digo, jugar solo. Le digo, pero, a ver, juguemos entre los dos. Hagamos cara seca. 50 veces la moneda. Y vamos anotando. Y nada, y rudimentariamente lo fuimos haciendo, anotando en el pizarrón los dos, durante las 2 horas que teníamos. Y llegó a la conclusión de que era una probabilidad, ¿por qué salía tanto la cantidad? Porque era un medio la cantidad de la probabilidad. Digo, y me parece interesante. Digo, a partir de eso el chabón dice, bueno, ok, entonces, si yo tuviera, y digo, ahí empieza a hacer la hipótesis, bueno, si yo tuviera un cubo. Entonces, como, bueno, por ejemplo, un dado, le digo.
Bueno, sí, si yo tuviera eso, dice, ¿qué pasaría? Bueno, a ver, ¿qué pasaría a vos si tienes 6 caras? Bueno, y ahí también, ¿no? Es como empezar a hipotetizar. Me pareció súper interesante esto que instalás, porque lo hablamos en la temporada anterior sobre el juego, ¿no? El juego creo que hay algo que tiene en matemática, creo que tiene un sustento medio raro, medio diabólico de preparo la actividad para o algo despertar algo para empezar, digo. Como que hay dos facetas distintas. Puede ser algo de interés o algo de que uno inventa o propone a partir de que, bueno, después voy a dar el contenido. Desde la experiencia, ¿eso te sirvió o tuviste que virar por otros lados cuando fuiste con las propuestas de juegos? No, comparto con vos, es así, digamos. Es lo más normal del mundo, que quieran jugar, digamos. Yo trabajé más que nada siempre a nivel secundario, ¿no? Entonces, sí, ya no son nenes chiquitos, pero siguen siendo jóvenes y lo que sea, digamos, lúdico, mágico, llama la atención y está buenísimo aprovecharlo, porque si no es como que termina siendo... a veces te tenés que aburrir, también es inevitable, a veces a un técnica te puede aburrir un poco, como al que estudia dibujo le puede aburrir un poco tener que aprender a dibujar los detalles de una uña, qué sé yo. Esto pasa en todas las materias. Tampoco pensemos que no vamos a estar todo el tiempo como payasos, pero sí me parece que está demasiado angustiante el tema, ¿no? Digo, como que es una materia que está muy relacionada con la angustia y no tiene por qué estar. Y la verdad que, por lo menos las veces que se probó otra cosa, fue bienvenido. No hay rechazo para eso. Me gusta el tema de la angustia. O sea, me parece una palabra que sí, que lo define todo, digamos, a la matemática. Y está bueno blanquearlo. Está buenísimo blanquear el tema. Blanqueemos esto, por favor. O sea, no nos hagamos... Blanquearlo, claro, y decir, che, no, no, porque nadie, o sea, o sí, pero uno lo escucha muy seguido a un adulto, quizás a los chicos sí, porque tienen en el cotidiano las materias y sufren más alguna u otra, pero nadie agarra y te dice, oh, qué fiaca lengua, cómo me costaba lengua. ¿Por qué no? Si es una materia como, ¿qué hicimos? ¿Me entendés? Si hay una cosa, y a veces hasta un efecto contrario, digamos. Yo a veces escuché gente jactándose o hasta diciéndote con humor que está bien, no, yo olvidate, sumar lo que era ecuaciones. Imaginás a la gente diciéndote, no, yo leer y escribir, la verdad que no, es como si fuese... Y yo creo que tiene más rechazo a lo mejor un contenido matemático que de otras materias, sin duda, sí. Hasta poder disfrutar de no haberlo visto. Vamos al detrimento de eso. Y para ya ir redondeando y en este sentido al principio, bueno, durante todo el podcast hablamos de currículum, no quiero meterme de vuelta y discutirlo, sino proponerte, imaginarte que te abren así una carpeta gigante con todos los temarios de todo lo que en teoría tenemos que dar y terminar con el programa y qué sé yo. Y te dicen, Guido, tenés la posibilidad, no de sacar, no vamos a hablar de sacar porque tendríamos que meternos, pero sí de agregar algo. Viste que solemos escucharnos con la escuela tienen que dar esto, porque, bueno, vamos a hablar desde el lado matemático, decir, bueno, en matemática, ¿qué agregarías vos? Te dicen, mira que lo que me decís, lo agregamos. Si querés puedes pensar en algún año en específico, si querés puedes pensar en el recorrido general de la secundaria, que decís, che, esto estaría bueno agregarlo porque también nos daría una mano como profe de matemática a nosotros. Bueno, se me ocurren así, ahora rápido, se me ocurren 3 cosas. Yo sé que en algunos lados se trabaja, por ejemplo, lo que es el nombre de oro, la asociación de Fibonacci, a veces se trabaja. Creo que queda a veces más a criterio de profe. Parece que son temas que no pueden faltar porque te muestran aplicaciones primero que te muestran, hay un montón de relaciones ahí que no las podés creer. Y segundo, que se enganchan después con otras áreas que tranquilamente podés trabajar, en biología, en también todo lo que es arquitectura, pintura, etc. Y es un tema fascinante. Fue uno de los primeros temas que cuando yo lo vi dije, espera, yo no puedo creer que esto esté pasando. O sea, ¿en serio está enganchado esto con esto? Ya no puede ser. Me vuelvo loco. Sí, fue así, tipo, me vuelvo loco, no puede ser, pará. Y empecé a meterme por ese lado.
Otras cosas que se podrían ver tranquilamente, que podrían enganchar, grafos, sin duda. Grafos es un tema que tranquilamente se puede ver en secundaria, no es un tema difícil. Grafos, diagrama de Voronoi, son todos temas, digamos, que los pueden ver hasta de primaria, te diría, y encontrás vínculos re interesantes y aplicaciones ni hablar. ¿Y por qué no contar un poquito qué pasa que la geometría está completamente cagada a palo, ¿no? Digamos, por decirlo así, como... Estaba La puliada. la geometría es como... Sí. Pero nadie sale del colegio pensando que la forma de medir el mundo es más de una, digamos, ¿no? Porque ni pensás que existen otras geometrías. Ni hablar de los fractales, ¿no? Yo sé que no es un tema sencillo, pero la noción, cómo una figura puede tener área finita y perímetro infinito. Decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es imposible lo que me estás diciendo. Entonces, tranquilamente puedes explotar mucho más el tema del infinito, no dejar los circunscriptos relacionados solamente con lo que es un límite, digamos, hablar del infinito en sí, paradojas, ya lo dije hace un ratito, me parece que son temas que tranquilamente te pueden, te pueden enganchar un montón de cosas, se pueden trabajar de distintos lados, pero son cuestiones que se tendrían que abordar un poquito más, sí, sin duda. Qué diferente sería, ¿no? Sí, Bueno, chicos, 1, 1, 2, 3. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo Y sigue? ahí, El coro de Kennedy. Ahí No, diciendo todo. lo que decimos, esto es... Claro. No, pero aparte podés enganchar. Antes alguien hablaba, creo, no por quién de los dos, sobre sentarte con el profe de lengua y planificar algo juntos. Tampoco, tendría que ser un poquito más así, ¿no? Menos encajonado, más Sí, interrelacionado. sí, totalmente. Los contenidos no son matemáticos o químicos o literarios. Me parece que uno los puede trabajar al mismo tiempo de distintas materias. La verdad que nada, yo estoy fascinado. catarsis total. Sí, catarsis. Y también es algo del compartir charlas con otros colegas que resulta interesante. Digo, también nos escuchan no solamente personas que están en el área de la educación, en escuelas, sino que también, bueno, quizás en formación, o personas que capaz les interesa la matemática. Entonces, para cerrar, me pareció un episodio muy interesante, muy piola, mucho contenido, como que da ganas de seguir investigando, y eso es tan bueno, digo, de abrir un poco las puertas para seguir indagando. Y bueno, como lo clásico de nuestro podcast, te proponemos, Guido, que te imagines que vas a un bar, te vas a sentar en una mesita, pedís un café, y nada, ahí hay un sobrecito de azúcar, y casi siempre los sobrecitos de azúcar tienen alguna que otra frase. ¿Qué frase debería decir ese sobrecito de azúcar que resuma todo lo que fuimos hablando hoy en una frase? ¿Qué debería decir? ¿Qué frase debería decir el sobrecito? Así es. Y bueno, que se me ocurre ahora, matemática es mucho más de lo que vos pensás. Matemática es mucho más de lo que vos pensás. Me encanta. Me encanta. Para tatuárselo en la frente. Y hacer como, ¿qué pasó ayer? Bueno, no sé si, digamos, así en el momento, digo, ¿no? Pero sí, como que dejar alguna cuota de misterio, de decir, no, espera, lo que vos viste De falta. es a lo mejor el iceberg, ¿no? Claro. No es todo lo que te contaron, no es todo, ¿eh? Como hasta ahí. No, también es esto. Fuiste lo que fuiste diciendo también durante la conversación. Me pareció súper interesante también también en poner un poco de velo de, ok, podemos seguir investigando, que hay otras matemáticas, mujeres que quizás no estuvieron, y bueno, también va por ese lado, va por esa intención. Bueno, nada, agradecido, Guido, de haberte tenido aquí, compartido también un poco de tiempo, haberte conocido, si bien somos hoy en este momento bustos parlantes, pero nada, me parece súper necesario también estos diálogos con otras personas que nos permitan
tener otro horizonte, o hacer el horizonte un poco más grande. Así que nada, agradecido con todo, espero que te haya sentido cómodo. Me sentí muy cómodo y todos nos llevamos algo, ¿eh? La verdad que yo les agradezco también a ustedes, porque como decían recién, acá nos nutrimos entre todos y son necesarias. Estas charlas hay que abrir un poquito esto, ¿no? Como que a veces lo veo en grupos de profes, como que estamos tan pendientes de las obligaciones y hay que ponerse a charlar de matemáticas. Es lo más lindo que hay. Digo, para el que se eligió esto, poderse charlar de matemáticas es una de las cosas más lindas que hay. Entonces tenemos que acostumbrarnos un poquito más. Sí, sin duda. Y la verdad que me sentí muy cómodo con ustedes y bueno, espero que también se hayan sentido cómodos ustedes también. Por supuesto. Y desde ya me llevo mucho de esta charla, de verdad. Mucho la frase no la tenía y el concepto de despertar. El concepto de despertar es algo de ustedes y también me queda grabado. Me encanta. Guido, redes o algo que quieras comentar, no sé si tenés algo, publicaciones o algo. Todo tuyo. El canal se llama Recalculando, está en Instagram, en YouTube, en Twitter, en TikTok también. Recién empezando, ahí yo ya tengo 37, soy un poco más viejo. Pero tenemos lo que podemos, hay que ayornarse, Sí, totalmente. Con dos compañeros del profesorado formamos Recalculando Games, la serie Recalculando Games, que es simplemente el canal donde nosotros divulgamos los juegos y los libros que vamos a armar. Tenemos sí, han salido ya un juego, 2 libros. Hemos sacado la Copa Pitagórica también, que es una copa muy interesante. Y se viene también algo muy lindo para compartir, pero estamos ya con varios proyectos más. Recalculando Games ahí en Instagram. Ahí estaremos, me encanta. Así que bueno, y nuestras redes, Nico, y cerramos. Nosotros somos Algoritmo Podcast, en donde nos busquen Facebook, YouTube, Spotify, no, Twitter no, porque Twitter es un mundillo en el que no entramos, e Instagram. Ahí nos ponen Algoritmo Podcast. He encontrado otro Algoritmo Podcast por ahí, pero Algoritmo Podcast así, todo juntito, en sequito, somos nosotros. Sigan a él. El original, bien. El original, claro. Así que bueno, esperamos que nos sigan escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.